Ser Podcast. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Por fin llega a los cines Alcarràs, la película con la que Carla Simón ganó el Oso de Oro en Berlín, una historia íntima y política del modo de vida y el campo. Mariona, que hi ha una grua que falta. Com una grua? Sí, una grua enorme, sí. Però per què? Downton Abbey ha sido una de las series de más éxito que saltó al cine y que regresa a la gran pantalla para embarcar a criados y señores por un viaje por Francia. ¿Y el director del hotel le divirtió? Para él era buena publicidad. ¿Acaso existe la buena publicidad? Sí, con gente del cine. El director israelí Ari Folman usa la animación para adaptar el diario de Ana Frank en una película que reflexiona sobre la memoria y la situación de los refugiados. ¿Y a quién escribes tú? Pues a mí, claro. Yo prefiero ver mi diario como a una chica. Mi mejor amiga. Hay Terror con X, una película que defiende la liberación sexual ambientada en 1979 en Texas. A todo el mundo le gusta el sexo. Es genial, solo que nosotros lo admitimos. Gays, heteros, negros, blancos, a todos les gusta. Aitana Sánchez Gijón protagoniza La Jefa, un drama sobre la maternidad y la explotación que dirige Fran Torres. ¿Sabes por qué te contraté? Porque eres buena en tu trabajo. Porque encuentras soluciones. Y vuelve el gran novelista de la televisión americana. Tenemos nueva serie de David Simon que regresa a Baltimore con La ciudad es nuestra. Hay quien dice que es brutalidad policial cuando la policía gana. Pero que yo sepa, es lo que se espera. Si hay que dar leña, ni brutalidad policial ni hostias. Flor en el cemento, saber llevar un corazón hambriento, probar, errar, poder decir lo siento, tener, en fin, el receptor atento al eco que va de cuerpo en cuerpo. Siempre es el mismo el ritual, pero es nuevo el desconcierto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos con uno de los estrenos más esperados, con Alcarràs. Es la segunda película de la cineasta catalana Carla Simón. For its extraordinary performances, from the child actors to the actors in their 80s. Escuchábamos a Shyamalan por sus extraordinarias interpretaciones, por su habilidad para mostrar la ternura y comedia de una familia y su lucha. Lo que tiene esta película que es bastante real, ¿eh? Esto pasa cada día, todos los años, en verano. Y por el retrato de nuestra conexión y dependencia de la tierra que nos rodea. Los agricultores no es que sean pesimistas, son súper optimistas. Lo que pasa que el Oso de Oro fue para la película The 2022 Berlinale Golden Bear goes to the movie Alcarràs. Y ahí escuchábamos ese momento histórico, película Milagro que ganó la Berlinale y que nos acerca a la realidad de una familia de agricultores en Lleida, en el pueblo de Alcarràs. Se enfrentan a la expropiación de sus terrenos. Cuenta con un casting de actores y actrices que debutan por primera vez en el cine. Algunos de ellos son agricultores, un equipo al 90% femenino detrás de las cámaras, con la esperanza de que un cine de autor con ambición y con gran presupuesto consiga hacer buena taquilla. O sea, es que es fuerte, ¿no? Porque uno recuerda siempre cuando le vienen las ideas y dónde está. Y yo estaba escribiendo verano y murió mi abuelo. Entonces yo estaba viviendo en Londres en ese momento y me llamaron y cogí un avión pues a las horas de saberlo. Y claro, al llegar ahí
¿no? O sea, como, cuando alguien muere en la familia, por más ley de vida que sea, ¿no? De repente es como que te hace reflexionar mucho y en ese caso para mí fue como poner en valor su legado, ¿no? Lo que dejaba y pensar por primera vez que estos árboles que estaban ahí, ¿qué pasaría si no estuvieran, ¿no? O sea, mis tíos siguen cultivando, heredaron la tierra y siguen cultivando melocotones y espero que mi primo también lo siga haciendo, ¿no? Pero aunque no se acabe en el caso de mi familia, sí que me hizo pensar la muerte de mi abuelo, qué pasaría si se acabara, ¿no? Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Lo de estar en Lleida fue bonito porque estuvimos 2 veranos enteros en la masía de mis tíos, donde ellos cosechan, y es una masía que ellos no viven ahí, pero trabajan ahí, ¿no? Entonces a las 6 de la mañana ya empezaba el tractor, tal, ¿no? Pero a nosotros nos iba muy bien estar ahí porque pues nos cansábamos, pues íbamos a ver a mis tíos un ratito a la cosecha, hablábamos con ellos, y luego pasaban cosas ahí que luego están en la peli. O sea, mi primo que ayudaba a su padre, un día de repente oímos no, mierda, tal, y salimos y le había caído un palot y todos los melocotones estaban por el suelo, ¿no? Y eso es algo que luego integramos en la historia. ¿Cómo una grúa? Sí, una grúa no necesito. ¿Pero por qué? Pues trabajábamos a gusto, además surgían cosas, ¿no? Y el hecho de estar tan en contacto con mis tíos, con la gente de ahí, eso fue una parte muy bonita. Claro, hay muchas películas corales y cada una tiene como su coralidad distinta, ¿no? Y nos intentamos inspirar en distintos directores que nos gustaban, pero yo creo que a mí me gusta reivindicar una película que fue muy importante en ese sentido, que se llama El árbol de los suecos, de Hermano Olmi, porque es una película, muy larga, dura como 3 horas, pero preciosa, sobre agricultores y sobre 4 familias que comparten un mismo espacio y cultivan la tierra, y es larga también porque tiene estaciones, tal, pero es muy coral, y lo que funciona para mí muy bien de esta peli es que estamos un ratito con cada familia, ¿no? Y eso es muy bonito porque te da tiempo a empatizar con esos personajes, y esa idea como de bloque y casi de relevo de personajes, ¿no? Que uno nos lleve a otro, y luego de tener momentitos colectivos, fue un poco como una cosa que sacamos de esta película y que luego evidentemente adaptamos a nuestra manera, ¿no? Y entendiendo como la familia como un único cuerpo emocional, ¿no? Que se va dando relevo de las emociones el uno al otro, ¿no? Un contracte firmat de les terres? De contracte firmat no n'hi ha cap. El Pinyol vell i jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare. No ho digues això, paper. Es una película compleja por su coralidad narrativa, por el hecho de que yo siempre tuve esa idea de hacerlo con actores naturales de la zona. Pero sí que nos apetecía como esa idea de vamos a intentar hacer la película que no sabemos hacer, la que tenemos que aprender, y también la de que de alguna manera era distinta a Verano y no se podía comparar, ¿no? Porque yo en ese momento estaba como muy asustada de después de Verano, ¿no? Todo el mundo dirá, Verano era mejor, haga lo que hagan, ¿no? Entonces por ahí tiramos. Claro, yo como mis tíos siguen cultivando la tierra, pues yo quería ahí un final luminoso, ¿no? Pero es verdad que poco a poco, cuando fuimos hablando con todos los agricultores que se presentaron al casting, pues mucha esperanza no tienen. O sea, son optimistas porque siguen cultivando la tierra, y eso ya es como estar casi, como un ejercicio de resistencia, ¿no? Pero realmente su discurso sobre la agricultura y esa manera de hacer agricultura en familia es muy, es pesimista, ¿no? Entonces, hablando con ellos me daba cuenta de que nadie veía luz. Y luego para mí hubo un momento muy revelador que tiene que ver con la manifestación que hablábamos antes, donde encontramos a Quimet, que me di cuenta que ellos estaban muy contentos porque estaban todos ahí, y yo me di cuenta que realmente no eran tantos, y que la mitad que la media de edad pues era que eran un poco mayores, que no hay tantos agricultores jóvenes, y no por falta de vocación o porque no quieran, es porque básicamente esto ya no es sostenible como lo era, ¿no? Y esta película, muy a nuestro pesar, no podía tener un final feliz, ¿no?
Alcarràs, como escuchábamos que decía el presidente del jurado de la Berlinale hace unos meses, Night Shyamalan, nos daba una gran victoria para nuestro cine con sabor histórico. Escuchamos también a Carla Simón explicando pausadamente todo lo que ha supuesto esta película, este rodaje. Y lo primero, Elio, no sé si estamos ante una de las películas, por lo que ha logrado, también por lo que significa en términos de industria, más importantes de los últimos años, porque también han reabierto 14 cines solamente en Lleida, que estaban cerrados, para proyectar Alcarràs. Pues sí, sin duda, ya la irrupción de Carla Simón con Verano 1993 fue espectacular. Todos estábamos expectantes a ver su segunda película y se han confirmado pues los mejores pronósticos. Yo creo que es muy bueno, además, que haya una nueva voz, no solamente dentro del cine español, ya confirmada como Carla Simón, sino internacionalmente, que no sea solamente los nombres de Amenábar, de Almodóvar, los que estén ahí presentes en los festivales internacionales, sino que Carla Simón, pues eso, haya ganado un Oso de Oro, algo histórico y un acontecimiento. Yo creo que se le está dando de todas maneras demasiada presión comercial, ¿no? O sea, sí, como si hubiera que reventar taquillas en una película pequeña. En catalán. En catalán, o sea que yo creo que hay que tener mucho cuidado con ella. Ojalá vaya muy bien, vaya mucha gente al cine, se vea en las salas, pero yo creo que es una película que va a tener un larguísimo recorrido durante todo este año y parte del que viene, ya veremos, y habrá muchísimas oportunidades para ver esta película, o sea que no nos desanimemos si este fin de semana no cumple todas las expectativas comerciales. Exactamente, yo creo que eso también es importante, no poner presión en la pobre Carla Simón. A mí me ha gustado muchísimo. Me parece una película preciosa, que además cuenta una situación política o social, ¿no? Que es un cambio de paradigma en muchos sentidos. Es la Tierra, pero podría ser cualquier otro proceso de cambio, y sin embargo lo cuenta con esa sencillez de entrar en una familia además que son actores hasta ahora no profesionales, aunque en la película son actores profesionales, así lo demuestran, con una luz, con un cuidado que evita romantizar el trabajo del campo, pero a la vez también lo pone en valor, lo reivindica una manera de producir la tierra, una manera de mirar a cómo se vive al día a día, también de enfrentar los conflictos y de cómo un conflicto externo puede condicionar a la familia. Creo que hay muchas referencias cinéfilas. Carla Simón decía Saura, decía Erice. Es verdad que hay como una línea, ¿no?, que une esas cinematografías, pero a la vez es una mirada femenina, donde también está la manera de ver a las mujeres, la manera de ver a los niños, que ya estaba en Verano 1993. Ella tiene una manera de contar influida por directoras, eso está ahí, y en esta yo creo que hay, si Verano nos gustó, yo creo que esta da muchísimos pasos más allá. Es no sé si obra maestra, pero casi podría decirse, porque la verdad es que es una película que habla de muchas cosas, que tiene muchos subtextos y que yo creo que logra emocionar al espectador de muchos motivos, ¿no? Tengas o no vinculación con el campo, y así emocionó a Shyamalan, que es un tío que a priori pues podíamos pensar que a lo mejor le iba a gustar más Hamaguchi que Carla Simón, ¿no? Con lo cual me parece que estamos ante una de las películas del año y ojalá la vea mucha gente, ¿no? Sí, a mí me parece impresionante, es increíble, y yo sí me mojo y digo que es una obra mayor, una obra maestra, y yo creo que va a ser una película clave de nuestro cine. Lo que hace Carla Simón, que también tiene una manera muy disruptiva de hacer ese cine tranquilo, reposado, como la escuchábamos hablar en un momento de voracidad de consumo, de esa presión que se le pone ahora con la taquilla, pero su proceso artesanal de construir esta película lleva tanto tiempo para que sea la película que quiere ser, porque es una película que realmente bebe de la experiencia directa, de la documentación en el terreno, nunca mejor dicho, entre melocotoneros y en Alcarràs, y ella, a partir de esa experiencia, crea una nueva experiencia, una nueva historia que recrea o que crea otra vida, pero que es vida, ¿no? Entonces esa manera de capturar y de crear la atmósfera y la vida que crea, a mí me parece impresionante lo que hace. Es una película que además tiene la mirada de Carla Simón, una mirada transparente, honesta, limpia, diría yo, ¿no? hacia lo que quiere contar, y con una honestidad y una dignidad que le da pues al trabajo del campo desde una problemática y desde un conflicto que plantea. Y como a ella le gusta decir, este cuerpo emocional que es la película es impresionante. Yo creo que el guión, por la coreografía de cómo se van dando testigo los personajes en un trasvase
emocional, no solo narrativo, sino emocional, que es muy muy difícil hacerlo, para que vayas conociéndolos a todos sin salir, ¿no? Es como una onda que nunca para de moverse esta película. Creo que es impresionante el trabajo de fotografía de Daniela Cajías, como decía Pepa, sin romantizar, que también tiene un aire como de un western femenino de los que hemos visto en los últimos años, pero muy de la tierra, ¿no? Sin salirse de lo que ella quiere contar. Y creo que es una película importantísima que habla de España hoy, del mundo hoy, del cuidado del campo, del amor a la tierra, de la agricultura ante nuevos modelos de negocio, de la invasión capitalista de estilos de vida que no solo afecta al trabajo y al dinero, sino también a una manera de enfocar y de ver el mundo. Y creo que es una película impresionante. Yo estoy enamorado de Alcarrás. Laura, tú también. Yo creo que estamos todos muy enamorados, y yo es que simplemente el hecho de recordar ciertas escenas ya me emociona mucho, ¿no? O sea, tengo muchísimas ganas de volver a visitarla, porque salimos la vimos nosotros en el Festival de Málaga y fue súper emocionante, y justo lo que comentabas tú, ¿no? Esa sensación que ya, o sea, la dirección que ella ya había llevado a cabo en verano del 93 con esos niños, con esa escena final, ¿no? Cuando esta niña rompe a llorar, ya a mí me había parecido impresionante, pero es que ahora vuelve a demostrar de una manera impresionante lo que son capaces de hacer esos niños tan pequeños, o sea, de todas las edades, ¿no? Pero sí que sorprende mucho el tratamiento de estos pequeños actores, y el hecho de poder empatizar tanto con una historia que tanto personas que hayan podido estar más acercadas a la vida rural o al campo, a este cuidado en familia, este tratamiento de la tierra, como personas que no lo hayan conocido, me parece impresionante que haya conseguido esa unanimidad entre el público, ¿no? Que fascine tanto, y yo de verdad que es que me emociona muchísimo, y estoy súper feliz por la existencia de esta película y de Carla, o sea. Hay un momento también catártico en la película, precisamente, ¿no? Que utiliza ese llanto para contar tantas cosas. Exactamente. Bueno, pues esto ha sido nuestra opinión de Alcarrás. Es la película de la semana, la de Carla Simón. Como ven, nos ha gustado muchísimo, tanto que hemos realizado un podcast especial que pueden escuchar y descargar sobre cómo fue el rodaje y la producción y la preproducción de una película compleja, ¿no? Que ha implicado a un casting de 9.000 personas, que sufrió el parón del COVID, pero que finalmente ha tenido un final feliz. El cine en la SER con Pepa Blanes. Un médico, por ejemplo, solo es médico cuando opera, o un arquitecto solo es arquitecto cuando trabaja, pero un actor nunca deja de actuar. Un actor, para existir, tiene que trabajar delante del público, delante de una cámara, si no, no existe, aunque la vida le vaya de puta madre, aunque esté forrado de dinero, si no actuamos delante del público no existimos. O sea, por ejemplo, llevo toda la noche haciendo de tu padre. Bueno, Juan Diego, antes de seguir con los estrenos, queríamos recordar a uno de nuestros actores más queridos e imprescindibles de la historia de nuestro cine, y lo hemos hecho pues con Vete de mí, una comedia maravillosa de Víctor García León. Juan Diego fallecía a los 80 años. El intérprete sevillano nos deja una trayectoria de papeles memorables, con películas como Los Santos Inocentes, El Rey Pasmado, París Tombuctú, El Séptimo Día. Una de sus últimas apariciones fue en El Cover. También ha trabajado en televisión con papeles icónicos como Los Hombres de Paco, y ha sido un actor comprometido que interpretó a Franco en Dragon Rapid. Imprimir de una vez a todos esos politicastros que no piensan sino en medrar. Acabar con la anarquía. Hablan de democracia y no saben lo que es el pueblo. Y que promovió junto a Concha Velasco la huelga de actores del 75, mostrando siempre su compromiso político. Que sentirme incómodo, en tener mis sitios donde disparar y sentirme incómodo porque está ganando unas fuerzas que no basta con las libertades solamente y con la democracia, sino que hay que profundizar en que el ser humano ha venido al mundo para ser feliz, no para ser un desgraciado alienado, donde trabaja 16 horas y donde de pronto se convierte en un puto desgraciado porque hay unos mamones que se la quieren llevar entero. Pues no hay más que añadir a lo que decía Juan Diego, una figura inmensa, y es verdad que es un recorrido histórico de sus películas, y ya no nos vamos a meter en sus obras de teatro, viendo todas las que ha hecho, no es como casi ver la historia del cine español y la historia de España, Elio. Sí, bueno, yo es que claro, le recuerdo desde los míticos Estudio 1 de Televisión Española, y luego en un montonazo de películas, como has dicho tú, Los Santos Inocentes, Dragon Rapid y muchísimas más, La Noche Oscura haciendo de San Juan de la Cruz. En fin, ha trabajado con los mejores directores y además haciendo de protagonista o bien haciendo pequeños papeles, pero siempre con su presencia es que te atrapaba en las pantallas. Y además en el teatro, pues yo le recuerdo en La Lengua Madre de Juanjo Millás o en Sueños y Visiones de Ricardo III, que tuve la suerte de ver
verle ahí sobre las tablas de los escenarios. Y es un actor que combinaba muy bien lo que es la intuición propia con la preparación profunda. Podía dar la impresión de que muchas veces su aspecto un poco descuidado pues hacía que hiciera los papeles un poco así, como si no se diera cuenta, ¿no? No, todo lo contrario. Era un actor que se preparaba muchísimo los textos y llegaba a la esencia de los personajes. Y prueba de ello, por ejemplo, es un sevillano haciendo de Franco, no intentando imitar el acento gallego y la voz atiplada que tenía el dictador, pero sin embargo captaba toda su esencia psicológica en Dragón Rápido. O sea que es un actor inmenso que hemos tenido la suerte de disfrutar durante muchos años. Sí, ¿no? Y después tuvo ese acercamiento también a la televisión con Padre Coraje, con Benito Zambrano, pero luego también con Los Hombres de Paco. Y luego es muy curioso, ¿no?, que todos los compañeros señalaban, justo también como cuando falleció Pilar Bardem, ¿no?, que fue alguien que trajo dignidad al oficio, ¿no?, y ese compañerismo, esa lucha, yo creo que fueron también marca de una profesión que luego ha seguido durante años. Así que, bueno, despediremos y siempre recordaremos a Juan Diego. Vamos a volver a los estrenos de la semana, precisamente con Aitana Sánchez Gijón, con quien Juan Diego compartió la medalla de oro de la Academia de Cine en el 30 aniversario de la institución. Niñas que se aferran a ese himno y pienso que algo empieza a ir bien. Piernas que se abren en camillas para que puedas nacer. Tú que amarraste bien tu cuerpo. La actriz protagoniza La jefa. Es un drama sobre el dilema moral al que se le plantea a una brillante ejecutiva que se queda embarazada, y es donar su hijo a su jefa. Belén, mándame el briefing para lo de luego. Claro, ahora te lo mando. De jefa no, porque siempre hay alguien que es realmente el jefe o la jefa, que es el director o la directora, y yo soy muy, muy disciplinada, ¿sabes? Lo que pasa es que sí es cierto que bueno, cuando vas acumulando experiencia y vas pues teniendo una trayectoria y vas sabiendo un poquito más de lo tuyo, pues puedes aportar y puedes relacionarte pues un poco más de tú a tú, a lo mejor, ¿no? Cosa que cuando era más jovencita, pues yo me ponía ahí como la alumna deseosa de aprender y poco más, ¿no? Déjame probar una cosa. Te hace parecer más fuerte. Vas a tener que serlo ahora que vas a estar fija en la empresa. Pensaba que era una buena noticia. Lo que más me enganchó cuando leí el guión fue esta relación simbiótica y casi de espejo entre estas dos mujeres, que Beatriz se ve en Sofía cuando era joven y Sofía querría ser Beatriz, y las dos son mujeres muy potentes, tienen muchas cosas en común y establecen un vínculo muy complejo. Por momentos podríamos pensar que hay una relación erótica entre ellas, por momentos es una relación más maternal, por momentos es de jefa y subordinada, por momentos es como de amistad y de hostilidad y todo mezclado. Voy a tener un hijo. ¿Qué? De Sofía. ¿Tu ayudante? Sí. Está embarazada y no quiere abortar ni dejar el trabajo. ¿Y te lo va a dar? Yo creo que estamos perdiendo un poco el miedo a romper ese tabú de la maternidad, en el que las madres tenemos que ser todas madres perfectas y estupendas, y el amor de madres e hijos es incuestionable. El tema de la mala madre, o si una madre falla a un hijo, o por ejemplo estoy pensando en La hija oscura, ¿no?, que me parece un peliculón que me ha dejado loca, y habla también de esas malas madres, ¿no?, y del manejo de esa culpa o de esas sensaciones o de esas elecciones vitales, ¿no? Y me parece muy valiente adentrarse en esos terrenos. Tú vas a poder ser madre cuando quieras, cuando tú lo decidas, pero ahora no es el momento, ¿verdad? Bien. Yo he querido ser madre siempre y he pensado que yo podría quedarme con tu bebé. Bueno, yo como he sido Medea y he matado a mis hijos, he sido Nora y los he abandonado, he pasado por la ficción, por muchos estados de la maternidad, y he sido Teresa en Madres Paralelas, también una madre que deja a su hija absolutamente de lado y prima su vocación por encima de todo. Entonces entiendo la complejidad de la maternidad y entiendo que no somos ninguna de nosotras madres perfectas, y que de hecho te puedes meter en terrenos muy de ciénaga, ¿no?, cuando indagas en el tema de la maternidad. I'll always be your friend.
Elio Castro, ¿qué te ha parecido La jefa y Aitana Sánchez Gijón? Bueno, lo que pasa es que tenemos muy reciente La hija de Manuel Martín Sí. Cuenca, que tiene muchos puntos en común con esta película, pero a mí hay cosas que sí me parece que hubiera sido mejor que las desarrollaran. Por ejemplo, las diferencias sociales y económicas que se establecen, las diferencias también, por supuesto, en el mundo del trabajo entre el personaje de Aitana Sánchez Gijón y esta joven que la hace Kumail Sanz, que me parece que no se han desarrollado muy bien. También el tema de la inmigración, ¿no? Kumail Sanz es una actriz argentina y hace de una chica argentina que está en Madrid, que se quiere triunfar a toda costa, y me parece que la película, quizá por exigencias comerciales, no olvidemos que está Netflix detrás y que va a tener una distribución también a través de Netflix, pues se decanta hacia un thriller de horror y desperdicia un poco, me parece, que todos esos otros temas que son también muy, muy interesantes de ver en las pantallas, ¿no? Bueno, pues el tema de la maternidad y Netflix siguen pendientes en el siguiente estreno, que es en tono de comedia. Esta vez es Amor de madre, con Carmen Machi y King Gutiérrez. Llega directamente a la plataforma, la dirige Paco Caballero y la firman Adolfo Valor y Cristóbal Garrido. Es una comedia, como decimos, de enredo, con un novio plantado en el altar que acaba de luna de miel con su madre. Teresa, no te puedes casar. Mira, mejor. A mí nunca me gustó. ¿Pero cómo se te ocurre pagarle por adelantado? ¡Que la boda se paga por adelantado siempre! Lo hacen por la luna. ¿Qué dice esto de la luna ahora? La química no se trabaja, la química surge y tiene que ver con algo que es mágico y es estar subidos en el mismo barco, con haberlo hablado muy poco. O sea, es una cuestión de entenderte, es el mismo lenguaje, a fin de cuentas. Encontrar el tono en una comedia, en general en cualquier, pero en la comedia concretamente, que hay muchas maneras de hacer comedia, eso es lo que produce. Y nosotros lo tuvimos fácil, nos encontramos de la misma manera, la manera de trabajar de Kim. ¿Me vaya de luna de miel? ¿Con mi hijo? Escúchame, es un sueño de viaje, señora. Puede ser muy incómodo hacer comedia, puede ser muy difícil cuando la química no ocurre, cuando no encuentras el tono, cuando hay unas percepciones del ritmo de comedia distintas entre actores. El otro día Carmen lo decía muchas veces, y es cierto, a veces se puede llegar a sufrir mucho con la comedia, haciendo reír. El hecho de que se generen situaciones de humor y el espectador ría no hace más ligera la parte del trabajo. Amor eterno. Amor eterno. Oh, a sweet nupcia. Luego que la comedia es muy cansada, en contra de lo que parece, porque tú imagínate, si tú haces una película de acción, pues estás en que tienes que hacer acción. Ahora tú haces una comedia en la que hay acción. Aparte de hacer la acción, tienes que producir risa. O sea, es mucho más cansada. Ahí lo dejo. Bueno, hemos empezado con cine español, vamos a saltar a Hollywood. Bueno, José, no sé si quieres comentar algo, yo me he reído mucho. Que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Y que Carmen Machi es pues un referente y un estandarte de la comedia en España y de todo, es que lo hace todo bien, o sea, me encanta cómo está. Luego, pues el tema lunas de miel, complejos turísticos. No, pero tiene mucha profundidad, claro, la comedia. Ahonda en todo eso, y luego King Gutiérrez y Carmen Machi, es que... Sí, ¿no? Que están... y en las mujeres como dando por hecho que siempre son las cuidadoras y nadie se encarga de ellas, y los hijos egoístas sin herramientas emocionales, ¿no? Para convivir solos o afrontar la soledad. Tiene muchos temas. Totalmente. Bueno, decía que habíamos empezado con cine español, vamos a saltar a Hollywood, donde Downton Abbey y Nueva Era, la segunda película de la famosa y exitosa serie británica de época de criados y señores que tanto ha nubilado a los americanos, vuelve. La dirige Simon Curtis, que lleva a la familia y al servicio por Francia. Estoy preparando un artículo sobre eso. ¿Es escritora, Lady Exam? Bueno, más bien periodista. Tengo una revista y estoy recuperando el control sobre ella. ¿De qué trata su artículo? Oh, Scott Fitzgerald, Zelda, Coco Chanel, los nombres que hacen que los hoteles permanezcan abiertos en julio. Y no es habitual que el cine de animación compita en los festivales. Lo consiguió el israelí Ali Folman con Vals con Basir y regresó a Cannes el año pasado con Donde está la casa de Ana Frank. Es una curiosa adaptación del Manido Diario que reflexiona sobre el legado de las víctimas del Holocausto, la memoria y también los desafíos de la Europa de hoy ante el trato a los refugiados. ¿A qué esperas, Ana? Abre los regalos. Oh, es precioso. Ahí podrás escribir. ¿Y a quién escribes tú? Pues a mí, claro. Yo prefiero ver mi diario como a una chica. Mi mejor amiga. Y he pensado llamarla Kitty. And where is Anne Frank is a statement.
¿Dónde está Ana Frank? Es una declaración. ¿Dónde está la iconización de Ana Frank? Es una declaración. Es lo que tratamos de hacer en este film, poner a colaborar pasado y presente. ¿Con quién hablabas, Ana? Hasta hace un año todos estaban enamorados de mí. ¿Todos? Nuestra vida era maravillosa, pero un día todo cambió. Anne Frank Diary is one piece of art which is so exceptional. El diario de Ana Frank es una pieza de arte excepcional. Una de las razones de su éxito es que no es cruel ni violenta, sino que es una historia íntima e introvertida de iniciación adolescente, una historia de cautividad. No hay horror de guetos, de los campos de concentración. Queremos traer a la pantalla sus últimos 7 meses, que nunca se habían contado. Podrías usar los personajes a los que has dado vida para que luchen tu guerra. I would not use the term comparison because it could be used very badly, interpreted very badly. No me gusta usar el término de comparación porque se puede interpretar mal. No hay comparación con el Holocausto o cualquier otro genocidio de la historia, pero lo que intentamos hacer es prolongar el legado de Otto Frank. La fundación de Ana Frank es no solo una memoria de lo que pasó, sino cómo va a continuar el mundo. Muchas organizaciones apoyan a niños en zonas de guerra. No solo es una memoria del Holocausto, es sobre cómo usar herramientas de educación para los niños, los millones que están en zonas de guerra. ¿Qué es lo que ves, Peter? A las fuerzas aliadas. Vienen a liberarnos. ¿Y tú? Yo veo ángeles. Pues es verdad que así suena un poco melosa, pero a mí me parece una película muy interesante en la que, pues es verdad que, claro, hay una escena en la que están los turistas haciéndose fotos en selfies para Instagram en la casa de Ana Frank sin ni siquiera saber, ¿no? No conocemos la vida de Ana Frank ni antes ni después del diario, no hay muchas cosas en torno a este personaje misterioso, y es un poco también esa mirada sobre el legado de la memoria, sobre cómo convertimos en, bueno, no sé si en héroes, pero sí en mitos, o sea, algunos de los personajes sin reflexionar ni siquiera en lo que hemos hecho, ¿no? Sin reflexionar en lo que pasó históricamente. Y luego me parece una buena idea para actualizarlo con los niños actuales, ¿no? Para que no se pierda esa memoria, aparte de traerlo a situaciones que no son iguales, insistía mucho Ali Forman, no se puede comparar nada con el Holocausto, pero sí hay situaciones que recuerdan a momentos concretos de ese pasado reciente, ¿no? Sí, es muy interesante porque le sirve coger esta historia para muchas cosas. Lo primero es para acercar a través de la animación y de una historia más sencilla que Vals con Basir a un público infantil o adolescente la historia de Ana Frank. A mí me gusta mucho la parte en la que critica cómo se ha vaciado de contenido una figura, porque se ha convertido en un icono pop y nadie sabe de dónde viene, qué hizo, ni cómo terminó, ni cuál es su legado, ¿no? Y eso lo denuncia muy bien, como hay calles, hay autobuses con el nombre de Ana Frank, pero ¿qué significa hoy Ana Frank? Y luego el paralelismo que traza con la crisis de los refugiados en Europa, que no llega a hacer esa comparación que defendía él con el Holocausto, no la hace, pero sí que advierte, ¿no?, de cómo estamos tratando en Europa a los refugiados, hacinándolos en sitios, incluso devolviéndolos a zonas de guerra. Entonces todo ese compendio pues es una película que creo que funciona muy bien, y para el público, sobre todo al que va dirigida, para todo el público, pero para un público quizá más adolescente infantil. Y bueno, pues vamos a pasar a otro público distinto, no el adolescente infantil, porque hablamos bueno, nunca se sabe. Hablamos de Terror con X, es una película dirigida por Ty West que habla de revolución sexual, de cine, en realidad une porno, une porno y la matanza de Texas. Estamos a finales de los 70, un grupo de cineastas se prepara para rodar una película. Señorita, siento molestarla, pero mi furgo se ha estropeado en la carretera y esperaba poder usar su teléfono para pedir ayuda. Dios mío, me temo que no tenemos teléfono, pero mi papá llegará pronto a casa y estoy segura de que puede llevarle al pueblo. ¿Quiere meterse dentro? Con mucho gusto.
Bueno, pues decía yo, mezcla La Matanza de Texas, Garganta Profunda. ¿Qué tal, X? Bueno, es divertidísima. Yo me lo he pasado genial y me gusta muchísimo, por ejemplo, a nivel de dirección, de montaje. Me gusta mucho el ritmo que tiene la peli, incluso se recrean algunos planos. Y luego es, como decías, pues es una comedia, pero también es un slasher sangriento y a la vez pues es una película que resume una época también, ¿no? El cine independiente que surgía con Casavetes en los 70 o por ahí, pues esa búsqueda, ¿no? De vamos a hacer algo especial, algo distinto. Entonces es alguien que quiere hacer cine porno indie, o sea, que tenga pátina de autor el cine porno. Entonces los personajes son muy divertidos y luego tiene un paralelismo con La abuela de Paco Plaza, porque total, en todo momento la televisión solo son mensajes religiosos de puritanismo. Sí. Y entonces eso confronta con el rodaje de la película porno y también con otra generación que no vamos a desvelar de mujeres y la represión sexual o la represión del deseo que tuvieron en su época, y eso le hace pues liarla un poquito parda. O sea, sí, es muy divertida. Es muy guay, sobre todo eso, que claro, al estar ambientada en el 79, lo que comentabas tú de ese auge del cine indie, claro, empiezan a estar los VHS cada vez más comercializados, entonces esta especie de joven con un director en potencia, digamos, ¿no? Que quiere lograr esa especie de transgresión. Y luego me gustan mucho los temas que aborda del deseo femenino, esa represión, la vejez, todo, cómo se contrapone una generación con la otra, y a través de lo que comentaba José de la televisión. O sea que recomendadísima totalmente. Pues es una sorpresa, la verdad, esta peli. Sí. Un estreno más. Y una semana después de las elecciones francesas llega a cines El Mundo de Ayer. Es una adaptación de la novela de Stéphane Zweig. En ella tenemos a una política, presidenta de Francia, a punto de retirarse ante un escándalo que podría darle la victoria al candidato de extrema derecha. Va a salir elegido. Tú no me has dicho nada. Rusia, Turquía, Brasil, Estados Unidos y los países islamistas, Corea del Norte, China, Cuba, Polonia, Hungría, Austria, los checos, los eslovacos, el Brexit. Sabemos que Willem tiene apoyo de Rusia. Todos tienen apoyo de Rusia. Conocemos sus vínculos amistosos con la extrema derecha europea, sus alianzas en Bruselas, sus bailecitos de nazis. Si Francia cae, toda Europa caerá también y todos los diques se romperán. Pues Elio Castro, Marine Le Pen ya tiene su biopic. Bueno, la verdad es que en la película sí se te plantea que tienen que hacer las democracias ante el posible triunfo, ¿no? En este caso, en una supuesta Francia, de un candidato de extrema derecha. Cómo se tienen que defender, ¿no? No puede ser más actual. Algo que, por otra parte, Houellebecq ya lo había hecho en una de sus novelas, pero con un candidato de islamista, ¿no? Sí. O sea que el peligro, como hemos visto, está ahí, y cómo tiene que reaccionar pues las fuerzas democráticas. Y es muy curioso en esta película ver a esa presidenta con respiración asistida, enferma, que representa al sistema francés, ¿no? A la Quinta República, que está enferma, con respiración asistida, y algo tendrá que hacer para que no triunfe la extrema derecha. Es verdad que no sé si las soluciones son las adecuadas o si son muy efectivas, porque tampoco van por el buen camino, pero es tan actual. Yo creo que se pierde un poco hacia el final, que sí que empieza muy bien, ¿no? En el planteamiento que hemos escuchado en el corte, pero luego se va perdiendo, y el final sí que creo que no acaba de encajar la historia, se queda un poco ahí colgada, en mi opinión. Bueno, pues hasta aquí todos los estrenos. Recuerden, Alcarrás es la primera de las recomendaciones. Vayan al cine. Lo vamos a dejar aquí. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Ojo, spoiler, hablamos de televisión y hablamos de América. Hablamos de América y de muchas armas y de mucho crimen. Con lo que nos gusta a nosotros. Bueno, vuelve uno de los grandes creadores que mejor ha reflejado en la ficción, América, precisamente, ¿no? Te veo muy emocionado porque tú has estado, solo tú, con David Simon. He estado con pocos David medios, Simon. No he visto yo ahí a mucho medio español. Ojo. Es verdad que ha sido online, pero ha sido una charla muy, muy productiva. Ya tengo ese check de entrevistar a David Simon. Bueno, es que es una institución de la televisión americana y pues el gran renovador del siglo
21, ¿no? De las series con The Wire. Total, y además un tuitero de los que no se meten todos los fregados como nos gusta. De puño en alto. Bueno, vuelve a Baltimore 20 años después del estreno de The Wire con la nueva serie La ciudad es nuestra, donde sigue también explorando pues la violencia, la corrupción policial en la ciudad. Sí, la ficción es una adaptación de un libro homónimo escrito por el periodista Justin Fenton sobre un escandaloso caso real de corrupción en las fuerzas de seguridad locales. En la década del 2000, el Departamento de Policía de Baltimore se esforzó por responder a la delincuencia entregándose a las detenciones masivas. Los casos de corrupción interna y la incapacidad del organismo para disciplinar a sus agentes provocaron un colapso moral en el que se detenía de forma injustificada a ciudadanos y generó una atmósfera en la que sus agentes podían no seguir las reglas. En una ciudad de 620.000 habitantes, la policía ha parado a más de 300.000 peatones en los últimos 5 años. ¿Entiendes? De ellos, menos del 4% acabó en multa o en detención. Tenemos 7 varones negros a los que han parado más de 30 veces. Conducir siendo negro, caminar siendo negro, la misma mierda de siempre. La ciudad es nuestra, que ya se puede ver en HBO Max, tiene lugar en los años inmediatamente anteriores y posteriores al asesinato de Freddie Gray en 2015, mientras estaba bajo la custodia de la policía de Baltimore. Para su escritura, para el guión, Simon ha contado con George Pelecanos, pareja profesional y colaborador habitual detrás de otras series como Tremé o The Deuce. Y como decíamos, con los dos creadores ha hablado Dani. Vamos a escuchar cómo ha sido su regreso a Baltimore. Everything's on a spectrum. I mean, there were things that were going wrong with the department in The Wire. Probably the thing. Todo está en el espectro. Todo lo que iba mal en el departamento en The Wire no ha cambiado. Probablemente siempre ha estado ahí. La brutalidad aleatoria siempre ha existido. Siempre he tenido la ventaja de poder decir que esto sucedió en la calle, de dar mi versión y de que mi versión prevaleciera. Todo ha cambiado profundamente desde que The Wire salió al aire. Y en los últimos 15 años ha llegado la revolución de los smartphones. Ahora hay una docena de cámaras en cualquier esquina de la calle. Y si te comportas de cierta manera, como policía, ahora puedes ser contradicho por las pruebas de toda una nueva generación. Y esta es una nueva dinámica. De hecho, es una revolución. Una de las buenas. Creo que es algo que ha sido continuado. En realidad, cuando yo seguía a la policía, había agentes que llevaban machetes para rajar un colchón con droga. Ahí se perdía dinero, quizá $40,000 o $30,000 en ese control. Pero no era lo de ahora. No tenías a esos polis robando a los ciudadanos dinero en efectivo. No tenías gente traficando con drogas y volviendo a poner drogas de vuelta en la calle. Ese es el nivel de corrupción. Necesitábamos otros 20 años de guerra contra las drogas para llegar a tener ese nivel de desconexión por parte de la policía estadounidense. Pero llegamos allí. Finalmente llegamos allí. But we got there. We eventually got there. Parece que los iPhones no hacen buenas migas con la policía de Baltimore. Pues sí que lo suben rápido. ¿Has visto cómo acaba? Con el tío en el suelo. No. Acaba cuando la policía se va. ¿Cómo dices? Han pasado de la detención. Con los teléfonos grabándolos lo han dejado y se han ido. Han dejado al tío en la acera, sin más. Qué mala imagen. Pues sí. Después de Freddie Gray será difícil que la policía haga su trabajo. Si nos levantáramos todas las mañanas y dijéramos que vamos a escribir la serie de televisión con la que la gente realmente haría lo correcto después de verla y el mundo fuera a cambiar, no nos levantaríamos. Es mejor para nosotros, los escritores, contar la historia que tenga importancia política, que tenga un argumento político. Pero lo que la gente hace con ella después, nunca lo hemos podido controlar. Probablemente hemos convencido a algunas personas para que se alejen de la guerra contra las drogas con argumentos en contra. Eso es bueno. Me alegro de que estuviéramos en el lado correcto y de llegar a hacerlo pronto.
Pero mucha gente tendrá que hacerlo, cambiar su comportamiento antes de que empecemos a alertar a la gente de los políticos que ya no se benefician de fingir que son duros con el crimen, duros con las drogas, que van a limpiar las esquinas. Ese es un largo proceso que va poco a poco. That's a long process of taking the bricks apart. A ver, no digo que no tengáis que pegar. Habrá ocasiones en las que como policías tendréis que defenderos. Es así. Ocasiones en las que cualquier cosa que digáis y vuestra autoridad se esfuman si un pavo quiere poneros a prueba. Si se utiliza la fuerza, es para ganar. Hay quien dice que es brutalidad policial cuando la policía gana. Pero que yo sepa, es lo que se espera. Si hay que dar leña, ni brutalidad policial ni hostias. Hay más personas que están sin trabajo. En lo que respecta a los menores, los centros recreativos o los programas sociales fueron derribados. No hay nada que hacer para los niños. Pero lo principal es que las condiciones sociales realmente no han cambiado. Hay muchos trabajos precarios en Baltimore. Continúa habiendo pobreza. Ejercía con sentencias pactadas cuando era subjefe del condado de Prince George, y eso nos ayudó a recuperar la confianza en la comunidad. La verdad es que eso no es más que un trozo de papel, a menos que los políticos y los cuerpos policiales implementen cambios. Sí, cierto. ¿Cómo es posible que Herschel genere tantas denuncias año tras año, pero ninguna prospera? ¿Y cómo es que Laronde, después de 5 denuncias fundadas, sigue cobrando y esperando un proceso disciplinario? Este es el cuerpo que he heredado, señorita Steele. Y las herramientas que tengo. Estamos viendo en este momento, con el resurgimiento del crimen en el país, que los políticos lo están usando o lo van a usar en las próximas elecciones para conseguir más poder. Tener más discurso. Decir que eres duro con el crimen es más fácil que decir voy a reformar la educación, voy a crear puestos de trabajo. Te hace ser reelegido o elegido. Toda esa violencia y corrupción sistémica sigue estando en la ciudad, dicen los creadores de la serie. También has hablado con algunos de los actores, a los que muchos es verdad que nos suenan ya de tenerlos fichados de The Wire. Sí, ha recurrido a los mismos actores. La ciudad nuestra reúne a gran parte del talento de la icónica serie, entre ellos Jamie Hector o Darrell Britt Gibson, que además nació en Maryland y conoce de primera mano los casos de abusos policiales que ha sufrido y sigue sufriendo la población. Esto me contaba el actor sobre cómo se ha documentado. Me introduje dentro de la comunidad para hablar con gente. No tienes que ir muy lejos para encontrar a alguien que se haya visto afectado por lo que este grupo de hombres le hizo a la ciudad. Había gente trabajando en nuestro set que venía y decía: oye, ¿sabes? Mi amigo fue golpeado, ¿sabes que puedes hablar con él? Tú sacas el tema en este grupo y no hay una separación de 6 grados, sino de 1, con alguien que ha sido afectado por ellos. Fue en 2017, que no es como si fuera 1921, así que esta es una herida muy reciente que aún no ha sanado. Es difícil superarlo estando tan cerca de él, pero también es importante que podamos exponerlo a gran escala. Y a pesar de contar con un reparto muy coral, el peso de la historia es de los 2 policías corruptos, interpretados por George Charles y John Bentham, que hace del sargento Wayne Jenkins, un personaje real responsable de la unidad de Paisano que comenzó a cazar y a robar a ciudadanos y traficantes de drogas por igual. Gunmi Mosaku es la actriz que interpreta a la abogada del Departamento de Justicia, que trabajaba por los derechos civiles y llega a la ciudad para investigar lo que está ocurriendo. De nuevo, la actriz pone en valor los casos reales de los que todos los actores se han empapado para construir su personaje. Supongo que había mucha gente en el saco de los afectados por las atrocidades cometidas por la policía, bien de los que conocían a la policía o de toda esta nueva gente afectada por estos oficiales de policía. Todas esas conversaciones han sido útiles y esclarecedoras porque te sacan del guión y puedes ver y escuchar cómo alguien se ha visto directamente afectado y cómo se han visto afectados sus familiares y amigos por todo ese escándalo. Fue muy importante verlo de primera mano.
Y una cosa más, chicos, por supuesto que le pregunté a David Simon sobre esa serie de la Guerra Civil Española. Sobre si la iba a vender a Movistar. Que estamos esperando. Pues sí, porque después de que Movistar nos haya dejado sin la serie que preparaban Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, pues queríamos saber si este proyecto que anunció el guionista ya hace unos añitos seguía en pie, y esto me dijo. I must get the scripts to a point where they don't stink. Debo llevar los guiones a un punto donde no apesten. Estoy tratando de reescribir las primeras versiones de los guiones. Es mucho que asumir. Nunca hables de un proyecto hasta que no puedas defenderlo. Bueno, eso en la industria española también estaría bien que nos lo aprendiéramos mucho. Bueno, vamos a seguir esperando a que pula esos guiones. Ojalá esa serie salga, la verdad. ¿Qué os ha parecido esta nueva serie de Simon? A mí me ha gustado el primer capítulo, ¿eh? Me mete de lleno, me parece que sabe usar lo de los smartphones bien, que sabe usar los cambios en la sociedad actual y me interesa seguir viendo. Sí, a mí también muchísimo. Me ha gustado, es puro Simon, ¿no? Y lo que más me gusta, hablábamos antes de Alcarrás, de Carla Simón, cómo empieza a desplegar ese abanico de personajes. Ves el primer capítulo y no te enteras de algunas cosas, pero vas porque va... Marca de la casa. Claro, también. Va abriendo tramas, pero la manera que tiene, cómo está escrito, ¿no? De abrir todos los personajes, me gusta muchísimo, y eso que he sufrido un poco de shock, porque The Wire, la mayoría de los que estamos aquí, la vimos a posteriori, no durante su emisión en los 2000, entonces la hemos visto años después con esa pátina un poco de serie antigua, diríamos, ¿no? Granulada, y ahora esto, verlo Baltimore de esa manera, ¿no? También, pero me encanta. A mí también me ha gustado mucho, ¿eh? Yo creo que funciona muy bien. Yo pensaba pues un poco siempre en The Wire, porque siempre tienes que tener esa referencia cuando te enfrentas a Simon, y más volviendo a Baltimore. No funciona como una sexta temporada, pero sí que me funciona mucho como una actualización, como volver a ese lugar que él retrató también hace 20 años, y que se da cuenta de que sigue existiendo todo lo que había antes, de todo el racismo, toda la violencia policial, a pesar de esa revolución que él hablaba de los smartphones y de cómo ha cambiado determinadas cosas, el sistema sigue corrupto, y me parece brutal lo que hace, o sea, un retrato completamente periodístico, cómo pone las piezas encima. Y es verdad que es miniserie, que van a ser solo 6 capítulos, a ver cómo lo desarrolla y cómo lo cierra, pero vamos, muchas ganas de seguir viéndola. Que se ponga con los guiones de la Guerra Civil. Y está Reinaldo Marcus Green, el director del Método Williams, dirigiendo este capítulo. Nos vamos a ir de viaje ahora, hay muchos rodajes en marcha, y los periodistas pues poco a poco empezamos a visitar esos sets donde se producen las nuevas series y películas. Hemos mandado a José a Valencia para que se vaya familiarizando con la ruta del bacalao, el maquineo, la cultura de los DJs. Es la nueva serie La Ruta de A3 Media Player, en colaboración con Caballo Films, la productora de Sorogoyen. Una inversión en la Valencia Destroy, en sus míticas discotecas, que narra el inicio de esta movida a principios de los 80. Ricardo Gómez, Claudia Salas y Alex Monet son algunos de sus protagonistas. Yo lo que sabía es que había una ruta donde había muchas discotecas, pero pensaba que eran sitios donde solo se pinchaba Chimo Bayo, Paco Pil, se comían pastillas y había bacalas en parkings. Había la cultura del parquineo y todo, pensaba que empezó ahí. Y yo pensaba que solo formaba parte de los años 2000. O sea, desde los late 90s hasta los 2000. Que eso es, digamos, la ruta más casposa o la ruta más... Bueno, fue el final de la ruta. Si hoy le preguntáramos a cualquiera por la ruta del bacalao, respondería lo mismo que el actor Alex Moner. Hablaría de tuning, de polígonos y parkings, de maquineo. Chimo Bayo tenía que estar. O sea, el así me gusta a mí. Claro, Chimo Bayo tenía que estar, sobre todo también para descubrir a todos los demás que no son Chimo Bayo. Sí, Chimo Bayo tenía que estar para descubrir a todos los demás, los que se quedaron fuera del relato estigmatizado que se generó en los 90 y ha calado en gran parte de la población. La campaña mediática e institucional por los accidentes de tráfico y el consumo de estupefacientes vació de contenido todo un movimiento social y cultural que nació a principios de los 80. Nosotros teníamos como esta imagen de una ruta que es poligonera, tuning, parking, que es además la resaca de la ruta, o sea, estamos como muy alejados del origen, ¿no? de la movida valenciana de los principios de los 80. Es historia de nuestro país, es historia de la música, pero es cultura de nuestro país, y siempre se ha mirado desde un sitio muy negativo, muy oscuro y muy poco justo.
Borja Soler es uno de los creadores de La Ruta, nueva serie de A3 Player, con la que pretende hacer el camino inverso, de la oscuridad a la luz. Él mismo, como valenciano nacido en el 83, se dio cuenta hace un tiempo que no conocía realmente lo que supuso La Ruta Destroy. Como ha dicho Borja, descubrimos un movimiento cultural apasionante a muchos niveles. A un nivel musical, a un nivel performativo, a un nivel de diseño, a un nivel de moda. Entonces ese viaje o ese descubrimiento nos dio como la idea de hacer este viaje hacia atrás que dice Borja, ¿no? Habla el otro creador, Roberto Martín Maiztegui, guionista de este proyecto, que ha ido tomando forma gracias a un profundo trabajo de documentación. Porque realmente empezamos con la idea igual hace como unos 4 años, yo creo, así. Y todavía no había una mirada justa o que se aproximara desde otro sitio al movimiento. Existía el libro de Oleaque. Se refiere al ensayo de Joan Oleaque en Éxtasis, el bacalao como contracultura en España. Eugenio Viñas, periodista, hizo un podcast, Valencia Destroy, que también fue muy inspirador para nosotros. La moda y el diseño van a pintar mucho en esta historia, la de una juventud que anhela saber quién es o cuál va a ser su papel en Europa y en el mundo. Personas dispuestas a vestirse y mostrarse de manera estrafalaria, a generar una identidad propia y quizá colectiva. Y también a numerosas entrevistas con ruteros, DJs, responsables de las discotecas y participantes en este movimiento que se han involucrado de lleno en esta ficción de 8 capítulos. Parte de este proceso de primeras entrevistas y de documentación del principio también fue de... queremos contarlo desde este prisma, tranquilos, porque ellos obviamente es que han sido muy maltratados por los medios. ¿No? El pecado original fue en el año 93 con aquel documental del Plus, ¿no? Y claro, en el año 93. Está claro, ¿no? Estás aquí a gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Y desde entonces lo que se ha contado siempre ha sido bastante negro, entonces... Cuando hablábamos con la gente decían, por favor, que no sea todo maquineo. Silvia Herreros de Tejada, guionista de la serie. Que aquí se escuchaba muy buena música, la música que se escuchaba en Frankfurt, en Berlín, en Londres. Por favor, que salga la música. Sí. Los Stone Roses, el primer concierto que dieron en España fue en Barraca en el año 89 en Valencia. La ficción narrará esos años a través de la historia de 5 amigos y con una estructura temporal inversa, es decir, el relato empieza en el 93 y cada capítulo de los 8 salta 2 años hacia atrás hasta llegar al año 81. Yo creo, lo decía antes, que también había una cosa que, o sea, cuando Borja nos lo contaba, ya había un poco esa estructura implícita, aunque no fue tan fácil como esto que lo vea, ¿no? Es como una simplificación. Pero sí que había una cosa como de, no, la ruta, joder, pues es que flipas, porque es que antes, no sé, y al principio, en la forma de contarlo ya había algo siempre como de un cuento hacia atrás, ¿no? Eras una vez un sitio que no era así antes. Cada uno de esos 5 amigos representa un perfil de aquellos que participaron en los inicios de la ruta. Ricardo Gómez es uno de los protagonistas. Cada uno representamos un color, pero un color en una gama más amplia, es decir, mi personaje tiene que ver como con el núcleo de la amistad y lo empresarial y cómo se puede intentar ser el manager de tu mejor amigo. El de ellos tiene más que ver como con la música como acto creativo y como acto artístico. Luego está quien solamente quiere disfrutar de esto porque es una fiesta y punto. Luego está quien de pronto se lo lleva a lo plástico y a lo visual y a la cartelería. Es decir, no somos estereotipos de el tal, el cual, la tal y tal, no. Pero dentro de un grupo de amigos hay sinergias y dentro de esas sinergias cada uno representa una forma de encarar este movimiento. Le acompañan en el reparto Alex Moner. Hay como esta cosa como del hermano pequeño flipado de que su hermano sea como un icono de la movida y el tío lo sigue ahí en las discotecas como vestido ahí como muy modosito. Claudia Salas. La gente salía a bailar, a vivir, a disfrutar, no salía a ligar, no salía a posar, no salía luego a contar en una red social lo que había hecho la noche anterior. Como cuando uno está solo en su casa, que no hay nadie que le juzgue, pues esto encontrado en una macro discoteca con 500 o 600 personas. Elizabeth Casanovas. Que es verdad que tenemos 5 personajes muy distintos que se complementan muy bien y que conforman un grupo de amigos. Es verdad que mi personaje, a diferencia de los otros, reside en Valencia. Y Guillem Barbosa. Mi personaje es el que
lleva a su hermano a las tiendas de los discos y a ir a escuchar música en las tiendas y a ver un poco el... O sea, esta transferencia de Lucas a Mark, transferencia musical, o sea, el cómo Mark se empieza a flipar por la música a través de su hermano, eso es algo que vamos a rodar hoy. Silencio, estamos rodando. Y en ese rodaje nos colamos en la discoteca Spook, uno de los templos de la Ruta del Bacalao. Carlos Márquez Marcet dirige una escena en los baños, llenos de copas, una conversación entre Alex Moner y Claudia Salas. El actor encarna a un joven apasionado por la música. O sea, todos los cachivaches, todos los cacharros con los que Megabit empezó a hacer música, con el que se inventaron el sonido Valencia, que era algo súper pionero, tío. Bueno, pues eso, como tecno melódico. Que ha contado con la ayuda de DJs como Fran Lennon. O sea, Fran se nos ha colado en plano. Sí. A ver, es en plan, tío, estamos grabando, ¿sabes? Y en esa escena, decíamos, también participa Claudia Salas, cuyo personaje representa a la rutera profesional, curtida en las pistas de baile, de barraca, de chocolate, de puzzle, de espiral. Es que es un regalo, porque cuando haces época en los años 20, por desgracia, la gente que vivió eso ya no está aquí. Pero nosotros hemos tenido la suerte de que Clemente, este señor que estaba aquí, pues verle ahí, ¿no? Con su época más joven, llevando a la discoteca, a verle aquí ahora, poder hablar con él, que te cuente, que te diga cómo eran las cosas para ti como actriz, ¿no? Como actrices, nos ayuda muchísimo porque nos coloca en un punto de más próxima a la verdad. Y esto es una maravilla. ¡Hemos cortado! Hoy en día estamos un poco lejos de esa conciencia colectiva y es lo que más me inspira y a mí me parece lo más transgresor hoy en día. Elizabeth Casanovas representa la parte artística, los cambios en la moda, el diseño y la cartelería del movimiento. Recordemos que de esta movida valenciana salieron figuras como Mariscal y Francis Montesinos. La otra revolución, como decíamos, fue la musical. Hubo realmente artistas, disc-jockeys que fueron súper pioneros en cuanto a la mezcla de temas, en cuanto al disc-jockeying, ¿sabes? Ricardo Gómez asume el papel de incipiente empresario que olfatea, negocia en todo esto. Yo creo que representa un poco, si tuviese que ponerlo en pocas palabras, es un poco el pegamento. Es el pegamento de este grupo de amigos. Realmente tiene poco más en la vida que este grupo de amigos, por tanto no se puede permitir que caiga al suelo, entonces tiene que estar todo el rato intentando mantenerlo en alto. Representa en cuanto al fenómeno cultural de la ruta, yo creo que la parte menos artística y más capitalista, pero no con todo lo que la palabra capitalista tan negativo incluye, sino como el capitalismo desde la inocencia de darse cuenta que ahí había dinero. Con este formato de serie recordada, la historia reivindica el legado de la ruta como una celebración pionera. Con lo que más me quedo, para mí, es que la ruta fue una celebración de lo no normal, una celebración de lo especial, una celebración de todo lo que fuera distinto, de todo lo que fuera libre. Y creo que tampoco es mal momento para recordarlo porque nunca lo es. La ruta tiene previsto su estreno en A3 Player Premium, la plataforma de A3 Media, para finales de este año. Ya han superado 2/3 de un rodaje que acabará en 5 semanas, a finales de mayo, mientras en la sala de montaje trabajan de forma paralela con lo grabado desde el 24 de enero. Esta cara B del relato instalado y estigmatizado de la Ruta del Bacalao se suma a otras ficciones, como Veneno, por ejemplo, que revisan la historia reciente de nuestro país y recolocan en el imaginario a sus personajes. Sí, nada, también yo creo que los 90 en España yo creo que fueron unos tiempos bastante despolitizados en general, en la música, en el cine, con otras muchas virtudes. Y creo que unos años a esta parte sí que estamos haciendo un ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Está pasando en el teatro de manera brutal, está pasando en la televisión, está pasando en el cine. El cine en la SER con Pepa Blanes. Lo dejamos aquí, gracias a todas por estar ahí. María Jesús Rodríguez de la dirección técnica, José Manuel Romero y Laura Martínez de la producción, redacción y redes sociales. Volvemos la semana que viene. Adiós. Gonna
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.